nube. Perfecto. Acá voy a detener y vamos a compartir la pantalla con la ¿Te sirve para estudiar? ¿Cómo? ¿Alguien habló por ahí? Bueno, ¿se ve ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Vamos entonces a dar comienzo a lo que es la unidad número 3 con el marco legal, ¿sí? En relación a lo que hace ergonomía. Entonces, comencemos primero por lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, donde te habla que el trabajo en todas sus formas tiene que gozar de lo que es protección de leyes, ¿sí? Leyes que aseguren al trabajador condiciones dignas y condiciones que sean equitativas de su actividad, de su labor, jornadas limitadas, ¿sí? Descanso, vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Igual remuneración por igual tarea. Esto es lo que dice el artículo 14 bis. Comencemos siempre, digamos, por la Constitución, que es la ley madre, donde acá me dice que sí o sí se le tiene que asegurar al trabajador condiciones que sean dignas y equitativas de su trabajo. Entonces, cuando comenzamos hablando de lo que es seguridad e higiene, y dentro de la higiene de ergonomía, ¿sí? Comenzamos con este artículo 14 bis dentro de la Constitución. Condiciones dignas, ¿sí? Donde ahí hablamos de la CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo dignas para cada uno de esos trabajadores, ¿sí? Dentro de las leyes que emanan, ¿sí? Que después con posterioridad van a emanar de esa Constitución, empezamos viendo lo que son las resoluciones y los decretos y otro tipo de normativa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dentro de lo que es la resolución 295 del año 2003, en el anexo 1 tenemos esas especificaciones técnicas sobre ergonomía, ¿sí? Después tenemos el Decreto Nacional 49 del año 2014, donde aparece el listado de las enfermedades profesionales. En el 2015 vamos a tener dos resoluciones, que es la 886, que me habla del protocolo de ergonomía, con sus tres anexos, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Cómo completar ese protocolo de ergonomía y qué tener en cuenta a la hora de hacer ergonomía, y la resolución 3345, ¿sí? Que me habla de los límites máximos que yo debo tener en cuenta para lo que es trasladar objetos, empujarlos, ¿sí? O arrastrarlos. Y después tenemos otro tipo de normativas, ¿sí? Que puede ser la resolución 1552 y la resolución 905, donde a mí me van a hablar de contaminantes dentro de lo que es el ambiente laboral. Ahora, ¿qué me dice a mí esa resolución, esa famosa resolución 295, donde yo no solamente voy a encontrar las especificaciones técnicas de ergonomía, sino que voy a encontrar los límites establecidos, por ejemplo, para ruidos y vibraciones, como así también para sustancias químicas y para lo que es radiaciones ionizantes? En el caso de ergonomía, en el anexo 1, me dice, me habla de las definiciones, ¿no? ¿Qué es ergonomía y qué son los trastornos musculoesqueléticos? Después me va a hablar de las estrategias de control, donde voy a tener el programa de ergonomía integrado, ¿sí? Como una de las estrategias de control fundamental, con cada una de sus pasos, cada una de sus etapas, donde me va a hablar de las medidas de ingeniería, ¿sí? Si yo tengo que adecuar algún puesto de trabajo subiendo, bajando un escritorio, ¿sí? O colocar una silla, por ejemplo, ergonómica, y me va a hablar de esas estrategias de control administrativas, donde intervienen las rotaciones, las pausas, dentro de la función laboral. Y después voy a tener los métodos de evaluación, que esa 295 solamente me menciona dos métodos de evaluación, que es el NAM,
el nivel de actividad manual para lo que son gestos repetidos, y el levantamiento manual de carga para lo que son levantamientos, ¿sí?, de objetos a partir de un peso X, que en este caso sería a partir de los 2 kilos en adelante, ¿sí? Entonces, en función de lo que es músculo esquelético, la resolución 295 me dice que estos trastornos, los músculo-esqueléticos, se van a referir a todos los trastornos musculares, de orden muscular, que sean crónicos, ¿sí?, que intervengan tendones, alteraciones en los nervios, producto de lo que son los gestos repetidos, ¿sí?, los movimientos que son bruscos, ¿sí?, hacer grandes fuerzas, el estrés de contacto, ¿sí?, las posturas extremas, y me tiene en cuenta lo que son las vibraciones, ¿sí?, y las temperaturas bajas. Entonces, cuando hablamos de trastornos musculoesqueléticos, involucra todos estos trastornos de orden muscular, ¿sí?, y de orden tendinosos, que me producen las alteraciones en esos nervios, que van a ser causados por los gestos repetidos, por esfuerzos, digamos, sobreesfuerzos, ¿sí?, posturas extremas, donde voy a incorporar las vibraciones y las bajas temperaturas, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo del programa de ergonomía integrado, el PEI, hablo de que primero tengo que reconocer un problema, ¿sí?, observar para poder reconocer a dónde se encuentra ese problema de índole ergonómica. ¿Qué voy a hacer una vez que yo reconocí ese problema? Voy a hacer una evaluación de esos trabajos, ¿sí?, que pueden llegar a ocasionarme un riesgo ergonómico. En esa evaluación voy a identificar esos riesgos, que pueden ser estrés de contacto, que puede ser gestos repetidos, que puede ser una postura forzada, un levantamiento manual de carga, con o sin traslado, ¿sí?, un empuje, una tracción. Entonces, una vez que yo identifique, voy a evaluar, ¿sí?, esos factores que me pueden llegar a ocasionar algún tipo de enfermedad profesional de origen ergonómico. Una vez que hago esto, lo que tengo que hacer es cuidar la salud de los trabajadores. ¿Cómo voy a cuidar esa salud de los trabajadores? Con las medidas preventivas y con las medidas correctivas. Porque si yo ya encontré factores de riesgo que me están produciendo a mí algún tipo de alteración a la salud de los trabajadores, lo que tengo que hacer es aplicar una medida de orden correctivo. Ahora, si dentro de mi evaluación, si yo determino que hay una sospecha de una potencialidad de ocurrencia, lo que voy a hacer es implementar medidas que son preventivas. Una vez que implementé mis medidas preventivas y mis medidas correctivas, lo que hago es comunicarlo a los trabajadores. ¿Cómo? A través de las capacitaciones, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, por orden de prioridad, que cuando yo hago la evaluación, a los primeros a los que tengo que comunicar los resultados y cuáles van a ser las medidas a adoptar de ahora en adelante, siempre va a ser, ¿sí?, a los mandos jerárquicos que tienen que estar en conocimiento del programa de ergonomía integrado para saber qué actividades se van a desarrollar de ahora en más para evitar esas lesiones de orden osteomuscular o musculoesquelética. Una vez que informé, recién ahí paso, ¿sí?, a comunicar a los trabajadores mediante las capacitaciones. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿O hay alguna duda? Y volvemos a empezar. Sí, profe, se entiende. Sí se entiende, profe. Perfecto. Bien. Ahora, no solamente me hablaba del programa de ergonomía integrado, sino que me hablaba a mí, dentro de esos controles que yo debo tener en cuenta, de los controles del orden de la ingeniería, que me van a reducir ese riesgo o me van a poder eliminarlo, y de los controles administrativos, que yo con esos controles administrativos lo que voy a hacer es reducir el tiempo de exposición, ¿sí? Cuando hablo de controles de ingeniería,
aplicándolos, yo puedo reducir o eliminar ese riesgo. Yo hablo de usar tecnología, ¿sí? Hablo de usar herramientas mecánicas, por ejemplo, o algún sistema mecánico, ¿sí? Automatizado. Hablo de mejorar, en el caso del uso de herramientas, mejorar esas herramientas manuales. Hablo de rediseñar puestos de trabajo y hablo de efectuar un mantenimiento que sea eficaz y que me ayude a mí a reducir ese riesgo ergonómico que puedo llegar a tener. Todo eso involucra un control de ingeniería, ¿sí? Después lo vamos a ver para que ustedes se den cuenta dónde está la diferencia entre el control de ingeniería, lo vamos a ver con imágenes, y dónde está la diferencia entre un control administrativo. Ahora, cuando hablo de efectuar un control administrativo para reducir ese tiempo de exposición, estoy hablando de las pausas, hablo de tiempo, reducir el tiempo de exposición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver la posibilidad de organizar ese trabajo de manera tal que le permita al trabajador tener una cierta autonomía para tomar un descanso, ¿sí? Cuando su cuerpo lo esté necesitando, ¿sí? Hablando de las pautas de acción que yo debo implementar, ¿sí? Ver la posibilidad de la frecuencia que van a ser esas pausas activas. Cada cuánto tiempo es recomendable que el trabajador realice una pequeña gimnasia laboral. Cuando hablo de pequeña, hablo de 5 minutos, ¿sí? No hablo de media hora. Lo que no quiere decir que yo dentro de la organización y de mi programa de ergonomía integrado, ¿sí?, añada algún ítem que diga que tal día a la semana se va a hacer media hora de gimnasia laboral. Con lo cual, no solamente reduzco el tiempo de exposición, sino que integro a todo el colectivo de trabajo en una pausa activa que es en común, colectiva a todos, ¿sí? Y genero un cambio dentro de lo que es ese clima organizacional. También dentro del control administrativo voy a tener la redistribución de los trabajos, que no todo caiga sobre una sola persona, sino que tengo que ver la posibilidad de repartir ese trabajo de manera tal de no cansar a una sola persona, de no generar ni la fatiga física ni la fatiga mental de una determinada persona, ¿sí? Y en el caso de lo posible, la rotación en las tareas. Cuando hablamos de rotación, estamos hablando que si hay una persona que en un puesto está con gestos repetidos, y yo lo voy a rotar dentro de ese puesto a otra actividad, no lo voy a rotar a otra actividad donde le genere a lo mejor un movimiento brusco, ¿sí?, o un movimiento que le ocasione sobreesfuerzo, ¿sí? En la rotación yo tengo que evitar la aparición en un futuro de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, si lo voy a rotar, tiene que ser a una tarea que no demande demasiado esfuerzo físico para que él pueda descansar, ¿sí?, y que tampoco le demande demasiado esfuerzo mental. Si yo lo saco de una tarea que tiene esfuerzo mental y lo mando a otro donde tiene que hacer el doble de esfuerzo mental, no, por más que lo roto, pero yo lo roto el trabajador, sí, pero ¿dónde está esa organización del trabajo? ¿Sí? Pero ellos rotan cada una hora, perfecto, pero me estás sacando un trabajador de un puesto donde tiene riesgo ergonómico y me lo estás poniendo en otro puesto donde tiene otros riesgos ergonómicos, ¿sí? Y acá se trata de redistribuir los trabajos para que en el futuro yo no tenga problemas de trastornos musculoesqueléticos entre la población de trabajadores, ¿sí? Bien, cuando me habla de la metodología que voy a emplear, me está hablando, por ejemplo, para lo que son gestos repetidos, del nivel de actividad manual, ¿sí? Donde este NAM, este nivel de actividad manual, básicamente se va a centrar en los valores límites umbrales que tengo que tener en cuenta para lo que son tareas que se hacen con las manos, con las muñecas y con el antebrazo, ¿sí? Acá aprendemos, entonces, tengo en cuenta la muñeca, ¿sí? Tengo en cuenta la mano, donde van a ir los dedos, por ejemplo, posición de dedo, para lo que es pinza fina, pinza gruesa, y tengo en cuenta el antebrazo, ¿sí?, que abarca desde la muñeca hasta el codo.
¿Estamos? Eso es lo que tiene en cuenta el NAM. Ahora, fíjense ustedes aquí que nosotros tenemos, ¿sí?, esta tablita para tener en cuenta, donde voy a tener una fuerza pico normalizada que va a ir de 0 a 10, y voy a tener el nivel de actividad manual, el NAM, ¿sí?, que esto lo voy a aplicar, ¿sí?, a todo lo que son monotareas, ¿sí? Cuando una persona realiza monotareas, o sea, está en una actividad que es permanente, no cuando tiene duplicidad, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo una persona que está en una línea de proceso continuo etiquetando un producto, y su puesto de 8 horas es etiquetar producto, colocar etiqueta, esa es una monotarea, ¿sí? Ahora, si la persona coloca etiquetas durante 4 horas y después pasa a hacer embalaje y colocar esos envases que etiquetó en una caja, ¿sí?, ahí ya deja de ser monotarea, ¿sí? Hay dos tareas distintas, ¿sí? Entonces acá es monotarea, o sea, y esa monotarea, esa tarea que va a realizar esa persona, ¿sí?, tiene que tener una duración de más de 4 horas, ¿sí?, para que yo pueda aplicar este método ergonómico. Una vez que yo aplico con las fórmulas y demás que vamos a ver en la próxima unidad, a mí me va a dar, de acuerdo a la fuerza pico normalizada que está usando, entre 0 y 10, ¿sí?, me va a dar un número dentro de ese nivel de actividad manual. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a cruzar la fuerza pico normalizada con ese NAM que yo he obtenido, ¿sí?, de la puntuación. Donde caiga el puntito, donde caiga el cruce, ¿sí?, es ahí donde yo tengo que ver si está por debajo de la línea punteada, donde va a ser una zona fuera de peligro, la zona verde. Si me cae entre la línea punteada y la línea recta, negra, donde va a ser una línea, un segmento de color amarillo, donde va a ser precaución, ¿no es cierto? Ojo, a tener en cuenta esto para evaluar. Y si me cae por arriba de la línea, ¿no es cierto?, recta, donde va a ser la zona roja, ¿sí?, donde yo ya tengo un riesgo establecido que tengo que corregir de manera urgente. ¿Estamos? Sí, Bien. profe. Entonces, ¿en qué se basa este nivel de actividad manual? En la frecuencia, ¿sí?, que yo utilizo en esos esfuerzos manuales que hago, y obviamente en el ciclo. Frecuencia, cantidad de veces en un determinado ciclo, ¿sí? ¿Dónde voy a tener en cuenta lo que es la distribución que va a tener de ese trabajo y el periodo de recuperación que va a tener? Entonces, durante un ciclo determinado, que se va a medir en segundos, ¿sí?, va a estar la distribución del trabajo que lleva en ambas manos, porque yo el NAM lo mido en ambas manos, ¿sí?, y después que realizo ese ciclo, ¿cuál es el periodo de recuperación que tiene? Para volver a comenzar un nuevo ciclo. Entonces voy a tener la frecuencia, que es el esfuerzo que va a hacer, la cantidad, ¿no es cierto?, de veces que lo hace, en segundos, el periodo, ¿sí?, que van a ser esos segundos, ese periodo de ese esfuerzo, también en segundos, y después el ciclo de ocupación, ¿sí?, que va a estar en un porcentaje, entre 0 a 20, entre 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. Por supuesto que después, cuando veamos esto, veremos dónde cae, de acuerdo a la frecuencia y el periodo, en el ciclo de ocupación, para poder determinar yo cuánto es el numerito que me da en este porcentaje de ocupación, ¿sí?, aplicarlo a la fórmula y saber dónde va a caer esa intersección entre la fuerza pico normalizada y el nivel de actividad manual, y de ahí poder ver cuáles van a ser las conclusiones a tener en cuenta, ¿sí?, cuáles van a ser mis recomendaciones. Dentro de esa fuerza pico normalizada, que habíamos dicho que iba de 0 a 10, ¿sí?, yo tengo en cuenta qué significa cada uno de esos números establecidos, ¿sí?, de ese orden. Entonces, cuando hablo de 0, hablo de que no hay un manejo manual,
¿sí? La mayor parte del tiempo. O sea que acá no tengo, ¿sí?, esfuerzos que sean regulares, ¿sí? Cuando hablo del número 2, hablo que esta persona tiene la posibilidad de tener pausas, ¿sí?, constantes dentro de su puesto de trabajo. Esas pausas pueden ser largas, ¿sí?, o si no son pausas largas, pero son pausas que se destacan, tiene que haber movimientos lentos, ¿sí? Después voy a tener el número 4, donde yo tengo ya movimientos o esfuerzos que son lentos, ¿sí?, pero tengo pausas que son más breves, ¿sí? Son pausas que son breves y son frecuentes. Voy a tener un nivel 6, donde voy a tener movimientos y esfuerzos que van a ser fijos, ¿sí? O sea, no como el 0, por ejemplo, que eran movimientos cada tanto, sino que acá son fijos, y donde yo voy a tener pausas que son infrecuentes. El 8 van a ser movimientos o esfuerzos rápidos, fijos también, donde no voy a tener pausas de manera regular, y cuando paso a un nivel 10, que es el más alto, yo tengo movimientos que son fijos, que son rápidos, ¿sí?, y que acá, en este caso, no voy a tener posibilidad de hacer pausas, ¿sí?, y tengo que mantener ese esfuerzo de manera continua, ¿sí?, que ya sería el más alto, ¿sí?, de los ítems dentro de lo que es la fuerza pico normalizada. La 295, para lo que es el levantamiento manual de carga, me da 3 tablas, ¿sí? Tres tablas donde yo voy a ver la condición de ese levantamiento, ¿sí?, versus la capacidad de poder realizarlo. Ahora, en esas 3 tablas, a mí me establece, de acuerdo a la cantidad de esfuerzos, ¿sí?, a la frecuencia y al tiempo, al ciclo con el que se lo haga, me establece valores umbrales, límites que son umbrales. Para aplicar el LMC, yo tengo que tener en cuenta siempre cuánto es la duración de la tarea, o sea, el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto es la frecuencia con la que se hace ese levantamiento? ¿Cada cuánto? ¿Cuántos levantamientos tengo yo durante ese tiempo, durante esa duración de tarea que es el ciclo, ¿sí? La distancia horizontal, ¿sí?, que va a ir calculada desde la mitad de ambos pies, ¿sí?, la mitad entre los dos tobillos, ¿sí?, hacia adelante. Esto es lo que es mi distancia horizontal. Fíjense en el cursor. ¿Pueden verlo el cursor, chicos, o se pierde? No lo veo, profe. ¿No lo ven? No Bueno. tuve pre- ¿Ven el dibujito? Ahí sí lo ¿No lo veo, ahí ven? sí lo veo. Ay, perfecto. Bueno, ya para la próxima clase voy a cambiarlo, voy a ponerle un circulito rojo para que se pueda ver bien. La distancia, fíjense, la distancia horizontal es entre ambos pies. Yo tengo en cuenta, ¿sí?, entre ambos tobillos en el medio. Esa es mi distancia horizontal, ¿sí?, que va hacia, se me perdió el cursor, hacia adelante. Esta es mi distancia horizontal. ¿Ven la flechita esta? ¿Acá abajo? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, profe. Eso lo tengo que tener en cuenta. ¿Cuál es la distancia horizontal? ¿Sí? Y tengo que tener en cuenta la altura del levantamiento, que es esta de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, sí se ve. Bien. Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que no me tiene en cuenta a mí el levantamiento manual de carga? No me tiene en cuenta el desplazamiento vertical que hay, ¿sí?, el desplazamiento de manera vertical, de levantar una cosa y trasladarla de manera vertical de un sector a otro, ¿sí?, no lo tiene en cuenta. Si yo levanto esto de acá y lo tengo que depositar acá, por ejemplo, ese desplazamiento vertical, ¿sí?, no lo tiene en cuenta. Tampoco tiene en cuenta la edad del usuario o la edad del trabajador, no tiene en cuenta el sexo, si es hombre, si es mujer, no tiene en cuenta la simetría, que es la posición que yo puedo llegar a tener del tronco, del brazo, antebrazo, ¿sí?, del cuello.
y no me tiene en cuenta la calidad de la toma, ¿sí? ¿Qué quiere decir calidad de la toma? O sea, cómo es ese agarre, ¿sí? ¿Es bueno? ¿Es malo? Eso no lo tiene en cuenta. Entonces yo puedo estar transportando acá una carga, ¿sí?, que sea irregular, porque adentro tiene algún contenido, por el cual me voy a ver obligada, cuando yo transporte esa carga, ¿sí?, a agarrarla de esta manera, donde voy a ejercer presión con las palmas de la mano, un estrés de contacto, ¿sí?, porque no se me puede caer, porque se puede romper o deteriorar lo que está adentro. Y si contiene un líquido, se puede derramar, ¿sí? Entonces, esa calidad buena, regular o mala del agarre, o si es algo que tiene aristas y que me puede llegar a lastimar, para lo cual tengo que utilizar guantes, pero a veces los guantes no me protegen dependiendo del tipo de carga que sea, no la tiene en cuenta este método para lo que es levantamiento manual de carga, ¿sí? Bien. Ahí está. Eso es lo que me habla a mí la resolución 295. Ahora pasemos a qué me dice el decreto 49 del año 2014. Estos métodos, chicos, los vamos a ver bien cuando nosotros pasemos a la unidad 4, ¿sí? Ahora lo que estoy explicando es la legislación, ¿sí?, qué es lo que comprende la legislación argentina en materia de ergonomía, ¿sí?, pero el método en sí lo vamos a ver bien cuando pasemos a la unidad 4. Quédense tranquilos, no se van a marear, se va a explicar bien. Bueno, ¿qué me dice a mí el decreto 49? Me dice que yo tengo incorporación de nuevas enfermedades profesionales a tenerse en cuenta, que ya no eran solamente las enfermedades derivadas de la exposición a algún tipo de agente químico contaminante, o la exposición al ruido, ¿sí?, o por ejemplo algún problema en la columna, alguna algia, que me contemplaba anteriormente la legislación. Ahora me dice que aparte de todo eso, le vamos a incorporar lo que es varices, ¿sí?, lo que es hernias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de varices, hablamos del agente de riesgo denominado aumento de la presión intraabdominal. Cuando hablamos de lo que son las hernias, ¿sí?, aumento de la presión intraabdominal. Eso a mí me dice que son las hernias, que pueden ser hernias inguinales, pueden ser hernias crurales, hernias en el ombligo, ¿sí?, hernias raras que pueden llegar a salir por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué me ocasiona a mí este agente de riesgo del aumento de la presión intraabdominal? Me causa hernias, que pueden ser directas, ¿sí?, o mixtas, donde se excluye esas que son indirectas, ¿no?, que pueden llegar a ser ocasionadas por alguna otra enfermedad, ¿no es cierto?, preexistente, ¿sí? Y me incluye lo que son las hernias plurales. Y me pone la actividad que puede llegar a generar la exposición a este agente de riesgo, ¿sí?, que son actividades que yo las voy a hacer de una manera frecuente, donde necesito sí o sí usar la carga física, ya sea de manera dinámica o de manera estática, donde hay, de acuerdo a esa carga y a esa postura que yo utilice, va a haber una presión, ¿no es cierto?, intraabdominal, que yo la voy a ejercer cuando levanto una carga, cuando traslado esa carga con cierto peso, o cuando yo hago, ¿sí?, empuje o arrastre, como pueden ser, por ejemplo, las zorritas manuales, ¿sí? Levanto un bancal, lo empujo o lo tracciono, ¿sí?, lo arrastro hacia atrás, transportando un determinado peso. O lo mismo para los carros, donde muchas veces ponen, por ejemplo, los cajones con botellas para bajar y entregar a un determinado negocio, que le ponen 3, 4 packs de botellas encima. Eso también está dentro de lo que es elementos que yo empujo o tracciono, ¿sí? Después aparece otro agente de riesgo, que es el aumento de la presión venosa en lo que son los miembros inferiores, y acá es donde aparecen las varices, ¿sí?
Varices primitivas, bilaterales, o sea que yo para poder decir que sufro de esta enfermedad profesional, varices tienen que estar en ambas piernas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que a mí me genera exposición a este agente de riesgo? Estar mucho tiempo parado, ¿sí? Estar mucho tiempo sentado, ¿sí? Con una movilidad que sea reducida. Por ejemplo, una actividad puede llegar a ser cajeras de supermercado, de grandes cadenas de supermercado, donde están mucho tiempo de pie con una movilidad que es reducida. ¿Sí? Profe, ¿el calor también influye en eso? También puede Ay, influir, sí. Sí, aparte de tener estos agentes, o sea, dentro de este agente, aparte de tener, estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, ¿sí? Con movilidad reducida, la exposición al calor también, ¿no es cierto?, digamos, como que contribuye, ¿sí? No a la aparición, sino a que la enfermedad, digamos, se haga un poquito, o sea, que la enfermedad sea peor. O sea, es un factor contribuyente, ¿sí?, a aumentar esa enfermedad. ¿Estamos? O sea, no solamente estar sentado de pie, sino que también muchas veces hacer ese tipo de trabajo bajo condiciones climáticas extremas, como puede ser el calor, también es un factor que contribuye a la aparición, ¿sí?, de esta enfermedad. No quiere decir que si a vos te salen varices y estás expuesto al calor, o sea, directamente vas denuncias, decir, no, bueno, por exposición al calor. No, contribuye, ¿sí? Acá, para que aparezca esto, tenemos que tener, ¿sí?, esto, permanencia prolongada, comprobar la bipedestación o la actividad sedente sin posibilidad de moverse permanentemente, ¿sí?, con escasa movilidad. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Después tenemos otro agente que aparece, que acá son las hernias discales, ¿sí?, que el agente se lo denomina carga, posiciones forzadas y gestos repetidos de la columna vertebral lumbosacra, que me ocasiona, obviamente, hernias discales, ¿sí?, con el compromiso de todo lo que es el segmento inferior de esa columna lumbosacra. Ahora, ¿qué me ocasiona esto? ¿Qué tipo de actividad? Todas aquellas actividades donde haya gestos que son repetidos, ¿sí?, donde yo tenga posturas forzadas de la columna, ¿sí?, que eso me lo va a ocasionar si yo tengo que levantar una carga, si tengo que trasladar esa carga, ¿sí?, o si tengo que mover o empujar, ¿sí?, algún tipo de objeto. O sea que no solamente pueden aparecer con el empuje y tracción o con el levantamiento y traslado de carga, ¿sí?, las hernias, sino que también yo puedo tener, o sea, las hernias inguinales, plurales, ¿no es cierto?, sino que también pueden llegar a aparecer las hernias discales. ¿Y qué me dice la resolución 886 del año 2015? Me habla del protocolo de ergonomía, ¿sí?, donde me dice que los servicios de medicina laboral y de higiene y seguridad tienen que identificar aquellos puestos de trabajo donde se producen trastornos musculoesqueléticos, ¿sí?, o donde se pueden producir trastornos musculoesqueléticos, ¿no? O sea, hay que identificar en conjunto. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se evalúa cuál es el nivel de riesgo. Una vez que identifiqué, se evalúa cuál es el nivel de riesgo que tienen esos puestos de trabajo identificados, ¿sí? Se establece el orden de prioridades de acuerdo a esa evaluación de riesgo para yo poder establecer cuáles van a ser mis medidas, ¿sí?, a utilizar, mis acciones correctivas o preventivas, y después lo que hago es el seguimiento. No duerme en un cajón ni duerme en una carpeta, se realiza un seguimiento de esas acciones
que nosotros hemos sugerido como correctiva, ¿sí? Y el seguimiento también de las acciones preventivas. Porque si yo determino que esta acción la necesito realizar para prevenir la aparición de manifestaciones tempranas de esos TME, también necesito controlar esas medidas preventivas, que se estén llevando a cabo, que se estén cumpliendo, porque si no después esa medida preventiva se transforma en una medida correctiva y no me sirve de nada. Dejo de ser proactivo para empezar a ser reactivo, ¿sí? Y no voy a lograr nunca mi mejora continua. Entonces también lo que tengo que hacer, no solamente seguir esas acciones correctivas, sino también hacer el seguimiento de esas acciones preventivas que hemos establecido posterior a la evaluación de esos riesgos identificados, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me dice este pequeño diagrama de flujo? Me dice que yo tengo que identificar esos factores de riesgo y que lo voy a colocar en el anexo 1 de la planilla 1, ¿sí? Que tiene la resolución 886. Entonces, si se identifican factores de riesgo, ¿sí? Si yo identifico que ahí hay riesgo ergonómico, lo que tengo que hacer es pasar de inmediatamente a lo que es la evaluación inicial de esos factores de riesgo, que está dentro del anexo 1, ¿sí? Planilla 2. Y dentro de esta planilla 2 hay muchos factores de riesgo que lo van a poder identificar ustedes, ¿sí? Con los métodos estos, que es el levantamiento manual de carga o el método NAM, pero hay otros métodos que son más complejos que sí o sí lo tiene que hacer el ergónomo, ¿sí? ¿Qué pasa si dentro de esa evaluación inicial yo digo que el riesgo no es tolerable? ¿Sí? Si el riesgo es no tolerable con esa evaluación inicial, ya voy a pasar a lo que es la evaluación del riesgo con la utilización de esos métodos. Y acá es donde se produce, dentro de esta resolución, esas cosas que no se terminan de entender, donde se crea ese vacío, que todo el mundo que hace va a la planilla y directamente pone en esa evaluación inicial, que es la planilla 2, ¿sí? Pone cosas a la manchancha, ¿sí? Esa planilla 2 tiene que ir sí o sí con la evaluación de riesgo. No decir que si yo identifico que los riesgos son tolerables o no son tolerables, paso o no a la aplicación de los métodos. Sí o sí, yo tengo que aplicar el método para poder decir si es tolerable o no. Porque si no soy ergónomo calificado, y no sé la cantidad, hay más de 30 métodos ergonómicos para analizar, y yo me voy a valer solamente de 2 para analizar 2 factores de riesgo, y el resto no los puedo analizar, o no los sé analizar adecuadamente, yo no puedo decir si el riesgo es tolerable o no tolerable, ¿sí? Y ahí es donde se produce ese gris dentro de lo que es esta resolución, ¿sí? Entonces, si es no tolerable, voy a la evaluación de riesgo aplicando los métodos, ¿sí? Es lo que me dice la 886. Ahora, cuando vos vas a implementarla, yo como ergónoma digo, no, yo para saber, para hacer la evaluación inicial, yo necesito saber sí o sí, ¿no es cierto?, con la aplicación de métodos, si es tolerable o no. Y ya lo vamos a ver cuando veamos de lleno esta resolución, ¿sí? Ahora, apliqué los métodos, ¿sí? El riesgo sigue siendo no tolerable. Ahí voy a empezar a usar lo que son las medidas correctivas, ¿sí? Y las medidas preventivas. Y me voy a esa planilla 3, dentro de lo que es ese anexo 1. Después voy al seguimiento de esas medidas preventivas y correctivas, ¿sí? Dentro de lo que es la planilla 4, también ubicada en el anexo 1. Si me voy hacia el otro extremo, el lado derecho, porque hemos visto cuando el riesgo es no tolerable, ¿no? De este lado de aquí. Ahora, ¿qué pasa? Si no se identifican factores de riesgo, ¿sí? Fíjense lo que me dice acá. Si el riesgo es tolerable, realizar una nueva identificación de factores de riesgo al año, ¿sí?
o al momento siguiente de presentarse algún tipo de manifestación temprana. O sea que vino un trabajador y declaró, ¿sí?, la dolencia, e hicimos la denuncia a la ART. Acá tenemos la manifestación temprana, ¿sí? Entonces, si no hay identificación de factores de riesgo, perfecto. A los 12 meses, yo vuelvo a hacer una evaluación, salvo que algún trabajador venga y me diga, tengo este problema, ¿sí? Denuncia el accidente. Primero se lo denuncia como accidente, hasta después de establecer si realmente pasa a ser una enfermedad profesional o no, ¿sí? Ahora, eso es lo que es para la planilla 1, ¿sí?, la identificación de factores de riesgo. Cuando voy a la planilla 2, con la evaluación inicial, si el riesgo me sigue dando tolerable dentro de los verdes, yo lo que hago es volver a evaluar a los 12 meses, o si no, evaluar cuando aparezca alguna manifestación temprana, ¿sí? Ahora, todo lo que son evaluaciones de riesgo, identificación de medidas correctivas y medidas preventivas, ¿sí?, y lo que es el seguimiento, ¿sí?, lo voy a colocar dentro del resultado de esas planillas 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en la planilla 1 no voy a colocar nivel de riesgo 1, 2 y 3, ya lo vamos a ver, sino después que realice toda esta investigación y todo este análisis, recién ahí se completa esa planilla 1. Ya lo vamos a ver bien, no se preocupen. Entonces, ¿qué me dice a mí esta resolución? Me dice, la evaluación de factores de riesgo debe realizarse con los métodos ya citados en la resolución 295 y otros métodos de evaluación ergonómica de reconocimiento internacional, ¿sí?, que se adapten a los riesgos que yo tengo que evaluar. O sea, uso los métodos establecidos por la 295, que es el NAM y que es el levantamiento manual de carga, pero si yo tengo que analizar otros factores de riesgo, ¿sí?, que yo vi en mi puesto de trabajo, utilizo métodos internacionales que sean reconocidos, ¿sí? Se hace necesaria la unificación de criterio entre los profesionales intervinientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos decía? Que aquí interviene el servicio de medicina del trabajo y el servicio de higiene y seguridad. Entonces tiene que haber una unificación de criterio de esos dos profesionales que intervienen para que yo pueda prevenir la aparición de las enfermedades de orden musculoesquelética que emanan de las resoluciones, la 49 y la otra resolución que ahora no me acuerdo cuál es el número, ¿sí? Ya me voy a fijar bien. ¿Se entiende? O sea, tiene que haber un criterio unificado entre esas dos personas que intervienen en la confección de la planilla 1 y la 1A, ¿sí? Que la evaluación de los factores de riesgo, la identificación de las medidas correctivas y las medidas preventivas, y los estudios ergonómicos tienen que ser realizados por un profesional con conocimientos en ergonomía, ¿sí? Donde se entiende profesional con conocimientos en ergonomía a un profesional experimentado, debidamente capacitado y que pueda certificar sus conocimientos en materia ergonómica, ¿sí? O sea, que ya tenga experiencia de haber hecho estudios ergonómicos y que tenga alguna base, alguna capacitación, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Chicos, necesito que me Sí, profesora, contesten, por sí. favor, porque yo no sé si Sí, se corta o no profe. se Sí, corta. profe. Bien. Entonces, ¿qué me dice el artículo 1 de esta resolución? Que se apruebe el protocolo de ergonomía, que como anexo 1 forma parte de esta resolución, ¿sí?, y que es una herramienta básica para que se puedan prevenir trastornos de orden, ¿sí?, osteomusculares o musculoesqueléticos, ¿sí?,
relacionada obviamente con lo que son las hernias inguinales, las hernias discales, ¿sí? Y el cuarto artículo me dice que es de aplicación obligatoria para todos los empleadores, excepto aquellos empleadores que ya tengan un programa de ergonomía integrado, que ya se haya hecho un programa de ergonomía integrado, que tenga similares características, ¿sí? Donde se tengan que incluir, obviamente, todo esto, ¿no es cierto? La identificación de los riesgos, la evaluación del riesgo, las medidas correctivas, las medidas preventivas, y después, obviamente, el seguimiento de las mismas. Que esto es lo que emanaba de la resolución 295, que a mí me decía que yo tenía que constituir un programa de ergonomía integrado, que tenía que tener estas características, estos ítems, ¿sí? Pero no estaba, digamos, estandarizado. Yo hacía mi programa de ergonomía integrado de acuerdo al formato que yo le daba, pero tenía que contener, ¿sí?, estos puntos. Cuando aparece la resolución 886, la toma esta resolución como programa de ergonomía integrado, ¿sí?, en donde es de obligatoriedad presentarla. Ahora, ¿qué pasa? Acá se vuelve a producir otro problemita, ¿sí? La mala interpretación de leyes. Donde, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos el organismo de contralor que viene y te dice, preséntame programa de ergonomía integrado, o sea, preséntame el PEI, resolución 295, entre paréntesis, y además te pide que vos le hagas la resolución, el protocolo de la resolución 886. Estamos exactamente en lo mismo, ¿sí? Si vos presentas la resolución del 886, de los puestos evaluados, te la tienen que dar como válida, porque esta resolución me dice que toma el protocolo como programa de ergonomía integrado. Por eso me dice, es de obligatoriedad, ¿sí?, para todos, a excepción de aquellos que ya lo tengan implementado. O sea que si yo, esto salió en el año 2015, ¿no? Si yo, en el año 2011, yo ya tenía mi programa de ergonomía integrado, yo ya había hecho mis análisis de riesgo ergonómico, ¿sí?, y tenía hechas mis medidas de prevención, mis medidas de corrección, y se le hacía un seguimiento conjuntamente con el consultorio médico de la planta, o el médico laboral que está de manera externa, no tenés por qué venir a pedirme que yo te presente la resolución 886. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice. ¿Se entiende? Sin embargo, esta mala interpretación de la ley hace que se trabaje de manera doble, donde lo que vos ya venías haciendo con anterioridad, ¿sí?, lo tengas que volver a hacer plasmado en la 886. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe, una consulta, o sea que presentando solo una sería suficiente o si se lo piden tendría que hacer las dos, sí o sí. Presentando solo una, si, a ver, si anterior al año 2015, ¿sí?, vos ya tenías armado tu PEI, o vos decís, mirá, la empresa tiene, ¿sí?, el PEI. La empresa tiene, por ejemplo, espera que voy a prender la camarita. La empresa tiene un programa de gestión, ¿sí?, se maneja con un sistema de gestión. Dentro de mi sistema de gestión, nosotros tenemos todo lo que es los análisis de puesto de trabajo y tenemos el análisis ergonómico también, que obviamente el profesional lo tiene que hacer, ¿sí?, o llamar al especialista en ergonomía que lo haga. Entonces vos tenés todo diagramado y vos presentas esto, mira, yo lo tengo acá, lo tengo hecho así, ¿entendés? Pero ya lo tenés, no necesariamente tenés que armar la 886, porque vos ya lo venís manejando. ¿Qué pasa? Te piden las dos cosas, el del 295, ¿sí?, o el de la 886, porque hay una falta de criterio, ¿sí?, no se entiende la ley. Ahora, cuando vos presentas la 886, te dicen falta el programa de ergonomía integrado. Decís, este es el programa de ergonomía integrado, porque así dice la ley, ¿sí? Entonces, hay que leer la guía práctica y obviamente tenés que leer la resolución de PAPA, ¿sí?, no solamente porque venga alguien y te lo diga, no, hay que leerlo, porque vos tenés ciertos artículos y tenés una guía que te dice cómo lo tenés que hacer, ¿sí? Dentro de la guía, por ejemplo, te dice que todo lo que tenga nivel de riesgo 1, vos tenés para clasificar 1, 2 y 3, ¿sí? No le pones una X, le pones riesgo nivel 1, riesgo nivel 2 o riesgo nivel 3.
todo lo que sea riesgo nivel 1 no necesita tener medidas preventivas ni medidas correctivas. En lo que es la planilla 3 y 4, te lo dice la guía práctica que es anexo, ¿sí?, a esta resolución. Sin embargo, cuando vos presentás una resolución 886, donde vos ya evaluaste, ¿sí?, y a vos te está dando que el nivel de riesgo es 1, te dicen, falta la planilla 3. Pero la planilla 3 no la tengo que presentar, porque la planilla 3 se presenta a partir del riesgo 2 o el riesgo 3, que es un riesgo medio a un riesgo alto. No, falta presentar la planilla 3 y 4, con un riesgo 1. Eso para que vean ustedes, porque yo soy tan jodida, vamos a decirlo, con que lean las leyes, se interpreten las leyes, ¿sí? Tienen sus ambigüedades, porque obviamente que digamos, el marco jurídico y lo que es el vocabulario jurídico se presta a ciertas confusiones por la ambigüedad que tiene. Pero esto, por eso salen las guías prácticas, ¿no? Entonces, la guía práctica usted dice una cosa, y bueno, esa guía práctica forma parte de lo que es la resolución. Lee la guía práctica, para que vos sepas cómo lo tenés que completar, y para que vos sepas qué es lo que tenés que presentar, ¿sí? Entonces, si vos ya tenés dentro de tu sistema organizado un PEI, no tenés por qué presentar la 886, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Bien. A ver. Ahí está. Disculpe. Bueno. Sigamos con la 886. La 886 me habla de 9 factores de riesgos. Me incorpora 9 factores de riesgo. Que yo en la 295 tenía factores de riesgo como eran levantamiento y transporte de carga, y tenía los gestos repetidos. El resto no lo tenía. Entonces me incorpora más factores de riesgo, a los cuales los trabajadores se pueden ver, ¿sí?, digamos, sometidos o se pueden ver expuestos dentro de lo que es su jornada de trabajo. Entonces, de ahí yo voy a sacar cuáles van a ser los niveles de riesgo 1, cuáles van a ser los niveles de riesgo 2 y cuáles van a ser los niveles de riesgo 3. Donde el nivel de riesgo 1, o pongámosle un color verde, es un riesgo que es tolerable, por lo tanto no se necesita la implementación de medidas correctivas o preventivas, ¿sí? El nivel de riesgo 2 es un nivel moderado o amarillo, donde yo sí tengo que implementar medidas del orden correctivo o medidas del orden preventivo. Y el nivel de riesgo 3, que es un riesgo no tolerable, ¿sí?, o color rojo, es donde yo tengo que implementar también, ¿sí?, medidas correctivas o preventivas, pero esta vez de una manera que sea inmediata, ¿sí? ¿Estamos? Bien, eso es la 886. Después aparece en el mismo año la resolución 3345, ¿sí?, donde va a tener ciertos fundamentos que va a ser especialmente basada o fundamentada en el decreto 49 del año 2014, que me hablaba de las varices y de las hernias, ¿sí? Y se basa también en lo que dice la IRAM ISO, que antes era ISO, después obviamente se la toma dentro de lo que es el organismo de certificación argentino, que es IRAM, ¿sí?, denominada 11228, ¿sí?, donde dentro de esta ISO 11228, acá me habla a mí de lo que son los valores límites umbrales, para lo que es empuje, tracción, levantamiento manual de carga, ¿sí?, traslado de carga y demás. Ahora, para lo que es el traslado o el transporte de carga, me establece límites, me establece cómo aplicar, ¿sí?, los conceptos, y para lo que es el empuje y el arrastre, o el empuje y tracción, también me establece los límites umbrales, ¿sí?, cómo se aplica, y me da los conceptos de qué es un empuje, qué es una tracción, ¿sí?, como también me lo da para lo que es un traslado, lo que es un transporte, ¿sí?, cuánto es el peso de la carga a considerar, y acá intervienen, por ejemplo, el sexo.
si es para un hombre o si es para una mujer. Entonces yo tengo límites establecidos para hombres y para mujeres en lo que hace levantamiento, traslado, empuje y tracción. ¿Sí? Entonces voy a tener dentro de esta resolución un anexo donde voy a tener los límites máximos para lo que es la masa acumulada, ¿sí? Que va a ser el peso acumulado durante la jornada de 8 horas, ¿sí? Y esa distancia que tiene que recorrer con esa carga que está transportando de manera horizontal, ¿sí? O sea que aquí me tiene en cuenta, ¿sí?, esa distancia, no solamente el peso, sino que me tiene en cuenta la distancia a transportar de manera horizontal, pero, ¿sí?, de manera acumulada. Esa masa es acumulada, es la cantidad de kilos acumulada, ¿sí?, durante la jornada laboral, que se distribuye en minutos, ¿sí?, en 1 hora o en 8 horas, que es el máximo de la jornada laboral. Entonces, acá voy a tener los límites máximos para todo lo que es tareas que involucren el transporte manual de la carga, donde obviamente esa carga se establece que es a partir, o sea, yo considero el peso, un objeto que pesa, ¿no es cierto?, más de 2 kilos, ¿sí?, donde hay una velocidad de la marcha que es moderada, que se va a medir en metros sobre segundo, que va de 0,5 a 1 metro sobre segundo, en una jornada, ¿sí?, de hasta 8 horas de trabajo. En el anexo 2 me habla de lo que es el empuje y el arrastre o la tracción, ¿sí?, donde no voy a contemplar empujar o tirar o trasladar cargas con una sola mano, ¿sí?, ni si lo hago de manera sentado, ¿sí? Sí o sí se limita al uso de las 2 manos, o sea, no con una, sino con las 2, ¿sí? Y esta acción tiene que estar realizada por una sola persona. No que entre 2 personas tiren una zorrita o tiren de algo, o empujen un mueble, por ejemplo, ¿sí? O sea que sí o sí lo hago con las ambas manos, acá una mano no me sirve de nada, tiene que ser hecho con las 2 manos y por una sola persona, ¿sí? Donde voy a tener una fuerza que va a ser inicial, medida en newton o kilogramos fuerza, ¿sí? Una vez que se rompió la inercia, paso a tener una fuerza que es sostenida, también medida en newton o kilogramos fuerza, y esto es para el empuje, y para la tracción va a ser exactamente lo mismo, traccionar con una fuerza inicial o con una fuerza sostenida, ¿sí?, durante tanto tiempo, o sea, vamos a tener un tiempo, durante tantos metros, para hombres, para mujeres, con un cierto levantamiento, ¿sí?, de la altura horizontal, y que este estudio se hace con un dinamómetro, porque yo para calcular cuántos newton de fuerza estoy empleando o cuántos kilogramos fuerza, necesito sí o sí tener un equipo de medición que se lo denomina dinamómetro. Entonces, voy a pasar al anexo 3, donde voy a tener las definiciones, qué es lo que es una fuerza inicial, qué es lo que es tirar, qué es lo que es empujar, qué es lo que significa fuerza sostenida, qué es la fuerza de frenado, qué es una manipulación manual, y así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá voy a tener, estas tablas obviamente provienen de lo que son las tablas de Snock y Ciriello, ¿sí? Son tablas reducidas de lo que son Snock y Ciriello, que se implementan dentro de lo que es esta norma ISO, que mencionamos anteriormente, y se establecen dentro de la resolución de la Superintendencia 3345. Ahora, en estas tablas yo voy a tener la altura del levantamiento para hombres y para mujeres en centímetros, ¿sí? El levantamiento es de forma horizontal, ¿sí? Voy a tener la frecuencia, por ejemplo, esto es empujar, la frecuencia, ¿sí?, del empuje, si se hace en unos 10 minutos, en 5 minutos, en 4 minutos, esto es durante la jornada, 2,5, 1, ¿sí? Esto es para hombres y para mujeres, ¿sí? Y voy a tener los metros de la distancia que tiene que recorrer empujando, ¿sí?, esa carga, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a los metros que va a recorrer, ¿sí?, a mí me va a dar
Acá, por ejemplo, es 2 metros, yo tengo varios, tengo de 40 metros, de 60 metros, ¿sí? Esta es de 2 metros. Estos numeritos que ustedes están viendo aquí, ¿sí? 250, 170, 140, son Newton. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí. Entonces, ¿qué me incorpora a mí la resolución 886? Me va a incorporar, ¿sí?, los factores de riesgo ergonómico. Levantamiento y descenso, el estrés de contacto, los movimientos repetidos, el transporte manual de las cargas, lo que son las posturas forzadas, me contempla la bipedestación, el confort térmico, el empuje y la tracción o el arrastre y las vibraciones, cosa que la 295 solamente me contemplaba lo que eran los gestos repetidos a través del NAM, ¿sí?, y el transporte, o sea, el levantamiento manual de carga, ¿sí? Todo lo que era transporte de carga no me lo contemplaba, ¿sí? El resto tampoco me lo contemplaba. Entonces como que se amplía un poquito más los factores de riesgo a los cuales los trabajadores pueden estar expuestos dentro de lo que es su jornada de trabajo, ¿sí? El levantamiento y el descenso, todos estos factores, todos estos 9 factores, tienen criterios de exposición que yo tengo que tener en cuenta para decir, ¿está expuesto o no este trabajador? Entonces, para todo lo que es levantar y bajar una carga, ¿sí?, ¿qué voy a tener en cuenta? Si esa persona levanta o baja la carga de manera manual, ¿sí?, y esa carga tiene que tener un peso que está comprendido entre 2 a 25 kilogramos, ¿sí? Si ese levantamiento, o sea, si esa actividad, ¿sí?, la realiza de manera diaria, ¿sí?, formando lo que es un ciclo, ¿sí?, y esos levantamientos están comprendidos entre 1 y 360 levantamientos por hora, que esto emana de esa 295, de las famosas tablas 1, 2 y 3 de la 295, que las vamos a ver cuando apliquemos el método. Me contempla, ¿sí?, esos levantamientos y esos descensos por hora, ¿sí?, que están fundamentados en la tabla. Me contempla levantar esa carga, sostenerla y depositarla, ¿sí?, 30 centímetros sobre la altura de los hombros, ¿sí?, que no puede sobrepasar la altura de los hombros, entonces donde yo ya ahí tendría algún problema, ¿sí? Me contempla levantar, sostener y depositar la carga 80 centímetros de distancia horizontal, o sea, del cuerpo hacia adelante, ¿sí?, 80 centímetros, ¿sí? Dentro de lo que son las tablas de la 295 yo tengo 30 menos de 30 centímetros, hasta 60 centímetros, y más de 60, que son 80 centímetros, donde ya el riesgo es intolerable, ¿sí? Me contempla los giros de todo lo que es el tronco, más de 30 grados, por supuesto, en cualquiera de los dos lados. Me contempla todo lo que son las formas de esa carga, ¿sí?, si tiene formas irregulares, si son complicadas cuando yo las levanto, de agarrar, de sostener, ¿sí? Levantamiento de la carga con un solo brazo. Si hay manifestación temprana, ¿sí?, o si tiene que manipular cargas que superen los 25 kilos. Estos son los criterios que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer esa planilla inicial de mi identificación de riesgos, ¿sí? Para lo que es empuje y tracción, tiene que ser tareas cíclicas con frecuencias, ¿no es cierto?, mayor a un movimiento por jornada, o sea, por hora, dentro de lo que es la jornada laboral de las 8 horas, porque si durante las 8 horas lo realizo una sola vez, mucho no me sirve. Entonces tiene que ser ese empuje y esa tracción, ¿sí?, mayor a una vez dentro de lo que es mi jornada laboral, ¿sí? Me contempla a empujar y arrastrar recorriendo una distancia mayor a 60 metros, donde ya sería intolerable, ¿sí? Me contempla la superficie por donde yo tengo que empujar o arrastrar ese objeto. Me contempla si yo tengo que rodarlo, por ejemplo, sosteniéndolo con una sola mano, ¿sí? Si yo, para empujar o para arrastrar un objeto,
¿sí? Necesito apoyar mis manos por arriba de la cintura, por ejemplo, o por debajo, por arriba del pecho. En este caso tomemos la línea media, la cintura, si es por arriba o si es por debajo, que si es por arriba voy a tener un levantamiento de hombros, si es por debajo de la cintura voy a tener una inclinación del tronco, ¿sí? Entonces eso lo tengo que contemplar también, y obviamente si el trabajador me presenta algún tipo de manifestación temprana, ¿sí? Para lo que es transporte y manual de carga, también me contempla todo lo que son pesos comprendidos entre 2 y hasta 25 kilos. Esta tarea tiene que ser cíclica, no de vez en cuando dentro del trabajo. No, lo hace de vez en cuando, no, tiene que ser cíclica dentro de la jornada. Me contempla este transporte manual de carga, ¿sí? Que no tiene que superar esos 20 metros, ¿sí? Me contempla, por ejemplo, si la carga supera los 25 kilos y si el trabajador manifiesta alguna enfermedad, ¿no es cierto? O hay alguna denuncia, ¿sí? Que es una manifestación temprana de alguna dolencia. Para bipedestación, como criterio de exposición, me dice que tengo que ver si esa tarea se hace en posición de pie, y si esta persona que está ejerciendo esta tarea no tiene la posibilidad de sentarse durante 2 horas o más, ¿sí? Que tienen que ser seguidas, ¿sí? También me dice que si permanece de pie durante 3 horas seguidas, consecutivas, ¿sí? Sin posibilidad de sentarse o con escasa deambulación, si permanece parado durante 2 horas seguidas o más, por ejemplo, con una escasa deambulación, sin posibilidad de sentarse, pero acá le incorpora levantando o transportando cargas que sean superiores a 2 kilos, ¿sí? Si permanece de pie en ambientes donde la temperatura y la humedad pasan esos límites de lo que es el confort térmico, que son los límites legales, ¿sí? Que yo voy a tener en cuenta para una demanda física, y obviamente si presenta algún tipo de manifestación temprana. Yo, para saber ítems, si la temperatura y la humedad no sobrepasan esos límites, lo que necesito hacer en los puestos de trabajo son las cargas térmicas, las famosas cargas térmicas, ¿no? Yo con esa carga térmica, si la persona que hace la carga térmica me establece a mí cuánto es, ¿sí? La temperatura a la que está expuesto y la humedad ese trabajador de acuerdo al tipo de tarea que está realizando. Entonces, ¿yo qué hago? Para poder evaluar esto, me voy a nutrir de lo que me diga la persona que me hizo la medición de la carga térmica, ¿sí? Y a su vez le voy a incorporar los demás criterios, ¿sí? Si está más de 2 horas, ¿sí? Si está más de 3 horas, si además transporta algún tipo de carga, ¿sí? Y si esto no aparece, o sea, estos criterios me dan bien, pero el trabajador vino y me dijo que tiene la dolencia, por más que esto me dé bien, en mi criterio de evaluación inicial, ¿sí? Yo lo mismo tengo que poner acá que está mal, y lo que hago es proceder a esta evaluación. Para lo que es bipedestación no hay método para analizar. Yo para la bipedestación voy a usar el criterio del tiempo, ¿sí? Sumándole si se puede o no sentar, si traslada la carga o no, ¿sí? Y si además tiene esa exposición, ¿sí? De estrés térmico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Para los movimientos repetidos, ¿sí? Acá utiliza lo que es la escala de Borg, que por supuesto también la utiliza lo que es la 295, cuando nosotros hacemos la determinación del nivel de actividad manual, donde establece obviamente el tipo de esfuerzo, ¿no? O sea, qué hace, si es un esfuerzo ligero, si es moderado, si es fuerte, muy fuerte, donde se le asigna obviamente un valor, ¿no? Dentro de esa escala de Borg, que nosotros habíamos visto en la 295, tengo una ausencia, ¿sí? De esfuerzo, dentro de lo que es del 0 al 1, ¿se acuerda que decía que comprendía el 0, 0, 5 y 1, ¿sí? O a veces se puede llegar a comprender hasta el número 2, ¿vamos? Ahora, dentro de los criterios de exposición, ¿a mí qué me dice? Que tengo que tener en cuenta
tareas donde se vayan a usar las extremidades superiores, ¿sí?, durante 4 horas o más dentro de mi jornada laboral, ¿sí? Y que además esas extremidades superiores estén activas por más del 40% de todo lo que es el ciclo del trabajo, para lo cual yo tengo que medir cuánto es el ciclo, ¿sí? En virtud de lo que me arroje ese ciclo de trabajo, de ahí determino, ¿sí?, si realmente está más del 40% o menos de ese 40% para poder determinar si se trata de un gesto repetido o no. Después me voy a ir a esa escala de Borg, ¿sí?, y de ahí voy a determinar qué tipo de esfuerzo es el que está haciendo. Entonces, si a mí me da superior, ¿no es cierto?, a 3 dentro de lo que es la escala de Borg, entonces ya estoy en un esfuerzo, ¿sí?, ya está haciendo un determinado esfuerzo. Ahora, también voy a ver dentro de mi escala de Borg, ¿sí?, si el esfuerzo que realiza es superior a 7, donde voy a tener esfuerzos muy fuertes, extremadamente fuertes, ¿sí?, que ya es un máximo del 10 que nosotros veíamos en esa tablita de la resolución 295. Y por supuesto, si presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades que están mencionadas dentro de ese artículo 1 de la 886, que nosotros hablábamos de hernias inguinales, ¿sí?, o hernias discales, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. O sea que Bien, o sea, si tiene Profe, ya una Sí, presentación profe. temprana, ¿no debería realizar un tipo de tarea que le genere em, algún tipo de complicación ya o no? cuando hay una manifestación temprana, ¿sí?, o sea, cuando el trabajador viene, vos analizaste y está todo bien, y obviamente haces esa rutina de verificar que siga todo bien, ¿sí? Pero cuando el trabajador viene y te dice, mira, tuve un tirón, me dio un tirón en ese puesto, ahí es la alerta tuya, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, a ver, le dio un tirón en un puesto donde supuestamente no había riesgo ergonómico o el riesgo estaba controlado, entonces lo que tenés que hacer es volver a medir, volver a evaluar, decir algo se me escapó, ¿sí? Algo no está bien. Por supuesto que la determinación después va a quedar a cargo de la comisión médica, ¿no es cierto?, y de la ART, si realmente el problema que tiene este trabajador es en ocasión del trabajo o ya es una preexistencia. Por eso es muy importante que al trabajador se le hagan los estudios médicos preocupacionales y después se declare el riesgo dentro de lo que es el relevamiento de agente de riesgo de la ART, para que la ART le pueda hacer los periódicos, ¿sí? Si realmente se determina que ese trabajador ha sufrido, ¿no es cierto?, alguna de estas, o sea, ha desarrollado algún tipo de hernia o está desarrollando varices, por supuesto lo que hay que hacer es cambiarlo de puesto, ¿no? No puedo dejarlo en el mismo puesto porque voy a acrecentar, ¿sí?, esa enfermedad que ya ha desarrollado. Acá con lo que son, acá quiero que entiendan algo que es fundamental, que es la prevención. Nosotros no podemos esperar a que aparezca la manifestación temprana. Nosotros tenemos que hacer prevención, ¿sí?, que para eso estudiamos esta carrera. Somos preventores de riesgo o prevencionistas de riesgo. Entonces no tenemos que dejar que el trabajador venga y me notifique a mí que sufrió, ¿sí?, esa algia o que sufrió el tirón. Y después, por otro lado, no sé si hago bien o hago mal en decir esto, pero me parece que es ético poder mencionarlo. Dentro de lo que es la ley 24.557 me habla del dolo, ¿sí? Cuando el trabajador, ¿sí?, ejerciera con dolo o con dolo hiciera tal cosa. ¿Qué significa eso? Ya me pone la palabra dolo. Dolo significa hacer algo con intencionalidad, ¿sí? La viveza criolla existe en todos los ámbitos, ¿no? Puedes tener un puesto muy bien controlado, ¿sí?, y de repente tenés un trabajador que viene y te acusa una manifestación temprana. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Si eso se produce a raíz del trabajo o si ya me trajo de afuera. Si el fin de semana estuvo jugando al fútbol y lo lincharon, ¿sí?,
porque lo atornillaron a patada jugando, el lunes viene, ¿entendés? O el martes con algún tipo de manifestación, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que ver, ¿sí? Que muchas veces existen, no todos, pero muchas veces existen trabajadores, y me ha pasado a lo largo de todos estos años de poder verlo en los lugares donde yo he ejercido y ejerzo la profesión, que me traen esas cositas de afuera e intentan pasarla, ¿no es cierto?, como algo que sucedió adentro, ¿sí? Entonces, ojo con esas manifestaciones. Si realmente se comprueba... En Edelar pasó varias veces. ¿Quién me habla ahí? ¿Gaby? Gaby Cuevas, sí. En Edelar tengo entendido que pasó, juegan los veteranos, Sucede. se golpean ahí y de ahí van, y, pues, se la aguantan, van al trabajo y se golpean y Y sí, la viveza criolla forma parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? O sea, es parte de nuestro folclore, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho tiempo. Hay que Profe, tener, digamos, mucho ojo con eso, ¿sí? Sí, ¿quién me habla? Flor. Flor, dime. Yo, por ejemplo, también sí he escuchado eso de que se golpean en fútbol y después van al trabajo y que me golpeé acá o no sé qué, o hasta incluso sé que saben hasta cuánto vale cada dedo, más o menos, por si se cortan o algo de eso. Sí, lo Hay, escucho digamos, muchas hay veces. sentada jurisprudencia, inclusive hace varios años atrás salió en todos los noticieros que había, me parece que ha sido en Santa Fe, si no me equivoco, no quiero hablar macana, pero bueno, había, digamos, como una, como una banda, así, donde había abogados, había un bufete de abogados, había médicos laborales, que le decían al trabajador, bueno, mira, accidentate, cortate un dedo, que por este dedo te pagan tanto y después le hacemos juicio a la empresa, ¿no? Por supuesto se desarticuló porque uno de los trabajadores, que obviamente cuando vos mentís y haces las cosas mal, tarde o temprano, viste, salta, ¿no? La mentirita tiene patas cortas. Parece que el trabajador ha ido lastimado y demás al hacerse ver, y cuando le han hecho alguna pregunta, el trabajador largó todo. Entonces ahí, digamos, como que saltó a la luz esto, ¿no? O sea, que era todo una cosa terrible para sacarle plata a las empresas y a la RT. Entonces, la viveza criolla y yo, parte del folclore sucede, ¿sí? El famoso yo lo abogado hice, Carancho. ¿Cómo? El famoso abogado Carancho. Es más, hay una película de eso. Claro, sí, creo que con Darín, Con me Darín, parece. sí. Sí, exactamente. Sí, el famoso yo lo Carancho. hice, profe, También se ¿Quién lo lo hace yo lo hizo? como hice, para Gaby quedar Cuevas. en planta en algunos lugares, o sea, para que lo pongan en blanco, digamos. Mira, Gaby, que esto está siendo grabado, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? Sí, le cuento. Bueno, yo trabajaba en la construcción y un viernes descargando un camión con hierro, me Sí, golpeo la mano. sí. Me golpeo, me ve el capataz, bueno, me pongo a hacer otra tarea. El sábado me voy a jugar la pelota, se me cae otro jugador en la mano, me quiebro la mano Sí. y, y bueno, y justo el doctor que me atiende en el hospital es Goitea, un amigo mío, y le dije No que me des hagan nombre, certificado. Gaby, no des nombre, esto está siendo Bueno, Está ya grabado. llamando sabemos al el resto de frente. la historia. ¡Ti! Yo No también des lo conozco a Goitea. Yo también lo conozco a Goitea, muy amigo mío. Pasa bien los datos después, Gaby. Chicos, por favor, que esto es grabado y todo el mundo lo va a ver, no des Profe, nombre. no subo esta clase. Ya está siendo grabada, no la puedo dejar de subir. No me había dado cuenta. Guille, no veas esto. Bueno, Y bueno, agarro. Y bueno, acusé como que me había golpeado el viernes y bueno, y ahí seguí. Me hacían trabajar en las oficinas, me acuerdo, me hacían ir a las oficinas a sí. ordenar papeles ahí para que no le haga denuncias, que no le haga nada. Qué Me pagaban bárbaros que el son. sueldo normal. Bueno, pero eso no se Profe, y en un hace. caso como este, por ejemplo, así que una persona viene y dice, tengo un tirón, y por ahí, qué sé yo, como estamos hablando, pasó fuera del horario laboral y demás, ¿qué Sí. se hace? Mirá,
por ahí comprobarlo se torna un poquito complicado, nosotros como higienistas, ¿no? Salvo que a lo mejor la empresa tenga cámaras y que vos revises las cámaras de seguridad donde vas a ver. Te digo que yo muchas veces lo he hecho, de revisar durante toda la jornada para ver en qué momento, el trabajador te tiene que decir en qué momento se accidentó, porque vos cuando haces la denuncia tenés que decir la hora, ¿no? La franja horaria. Entonces de ir a la cámara de seguridad e investigar si realmente sucedió o no sucedió. Me ha pasado que a través de la cámara de seguridad me doy cuenta que en realidad no pasó nada, pero los que se dan cuenta si eso es producto del trabajo o viene de afuera son los médicos. Entonces cuando la RT, vos la denuncia la tenés que hacer, porque si no estás en un juicio de valor, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Entonces, ¿vos qué haces? Haces la denuncia, mal que te pese, a decir, ay, yo sé que lo está haciendo a propósito, no es así, pero la denuncia la tenés que hacer, porque acá los juicios de valores no los podemos utilizar. Haces la denuncia y haces la investigación. De la investigación pueden surgir estas cosas, mediante cámara, mediante testigos, y si no, la RT, cuando lo evalúe, va a determinar el médico, que es el que mucho más sabe, si realmente eso que trae, ¿me entendés?, es de afuera o no, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado que nos hemos tenido que comer en algunas empresas donde yo he estado, nos hemos tenido que comer denuncias que sabemos, porque hay testigos y demás que nos dijeron, mira, se accidentó jugando al fútbol, y nos hemos tenido que comer los meses y meses de carpeta médica, ¿sí? Porque no había forma de comprobarlo, ¿sí? Entonces, ahora, si existe una evidencia objetiva, como una foto, ¿me entendés? Algo que realmente diga, mira, estuvo en tal lugar, se cayó, ¿me entendés? Y demás, y bueno, pero en realidad es la RT, dentro de lo que vendría a ser su comisión médica, o sea, la superintendencia dentro de lo que es la comisión médica, o la RT con sus médicos auditores, los que van a poder determinar si realmente el trabajador miente o no. A veces no se puede determinar, lamentablemente. Es muy difícil. Exactamente, es muy difícil. Exactamente, y nos tenemos que comer ese garrón de una persona que no está obrando de manera moral correcta, ¿no? Porque dejemos de lado la ética, dejémosla para usando otros criterios. Acá es una manera moral, ¿sí?, de actuar. Entonces, si vos te accidentás a propósito, moralmente no estás obrando bien. Por ahí la gente no se da cuenta, que es lo que yo siempre digo en las capacitaciones. Total, el seguro me paga. A ver, chicos, estamos en la República Argentina, donde el peso argentino cada día, a cada minuto, a cada segundo se desvaloriza más. No te están pagando en dólares, ni te están pagando con bonos dentro de lo que son las acciones de Wall Street. Te están pagando en peso argentino. Entonces va a decir, bueno, a ver, ¿cuánto sale media falange de mi dedo pulgar derecho? 1 millón, perfecto, listo. Me amputo, ¿me entendés? Que hay casos comprobados que se hizo adrede, y yo por ahí digo, por Dios, ¿qué pasa por la cabeza de este ser humano para poder automutilarse, ¿no? En una máquina o donde sea? Entonces va a decir, bueno, está bien, cobre el seguro, cobre el millón, ¿sí? ¿De qué te sirve el millón? ¿Qué te compras con 1 millón? La cultura argentina ha demostrado a lo largo de los años que uno cuando cobra plata, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace el ser humano, el argentino? Compra el auto. Compra el auto. Exactamente. Llega. Llenado la fábrica de autos. Compro el auto, ¿me entendés? Perfecto, compré el auto. Me compré, no sé, una camioneta a todo trapo. Perfecto. ¿Cómo mantengo la camioneta a todo trapo? O sea que después tengo que ver, ¿me entendés? Ese es otro problema Tengo que que lo solucionan maquinar, después, claro. como sea. ¿Cómo me vuelvo a accidentar para cobrar otra vez plata que pueda mantener esa camioneta? Entonces, Y el otro ese es el vez. No, tema. pero ya quedan, Sí. profe, ya no De, quedan pensionados ya, jubilados por No, discapacidad. dependiendo, no, No. para que a vos te den una gran invalidez, para que se pueda determinar la gran invalidez y que vos puedas cobrar, de ahí pase a lo que es artículo 50 de la ley de prevención, o sea, del sistema de, ¿cómo se llama?, de jubilaciones y pensiones, que en este caso entraría los inválidos, ¿no? Para que te den la gran invalidez tiene que superar, o sea, el 66% o más, ¿sí? Si vos quedás con 70, menos del estoy diciendo 66% o otro día. más, quedás con una invalidez que es, digamos, permanente. Acuérdense que tenés la ILT, incapacidad laboral transitoria, que puede ser cualquier tipo de accidente común y corriente, y después quedás con una ILP, que es incapacidad laboral
permanente, ¿sí? La transitoria, por lo general, no hay un resarcimiento económico, porque es transitoria, ya pasó. Donde a vos te paga la RT, es cuando quedas con la permanente, una amputación, hasta por ahí, a lo mejor donde has tenido una cirugía y quedas con algún tipo de cicatriz, ¿no es cierto? Esa cicatriz también tiene, como es estético, también tiene un cierto valor dependiendo dónde quede la cicatriz también. La gran invalidez, ¿sí?, es cuando vos ya, digamos, quedás con el 66% más, y para tu movilidad natural dependes, o para manejarte en la vida ya dependes de otra persona, ¿sí? Es recién ahí cuando a vos te van a pasar artículo 50, primero artículo 49, que es por invalidez, y después ya invalidez provisoria, y después va al artículo 50, que es invalidez permanente, ¿sí?, donde ya te pagan el porcentaje que corresponde. Y ahí recién pagaría. La RT te paga por lo que te tiene que pagar, y vos después ya iniciás los trámites ante la ANSES para poder, digamos, jubilarte como inválido, ¿sí?, otorgar la pensión por invalidez, que se le llama, o la jubilación por invalidez. Pero obviamente dentro de lo que es el marco legal tenés que cumplir todos esos porcentajes anunciados en ley para que vos te puedas pasar a ser un trabajador pasivo, ¿sí?, dejes la actividad. Entonces, dentro de las capacitaciones es fundamental, ¿no es cierto?, decirle, no solamente para el que lo pueda hacer con dolo, sino que vos también vas a tener a aquel que se accidentó por ese factor contribuyente que lo puede estar afectando, y que a lo mejor él no se da cuenta o no se anima a hablar, ¿sí?, porque no todas las cosas son a propósito. Existen condiciones inseguras dentro de las empresas, y existe el factor humano, con ese error humano derivado de un factor que contribuye a que se produzca ese error humano. Ahora, en las capacitaciones es fundamental que nosotros también demos a conocer que, por más que digamos, bueno, pero si me pasa algo me cubre el seguro, ¿sí?, tanto para la empresa como para el trabajador. No vivimos en un país donde la plata tenga mucho valor. Entonces, yo voy a cobrar una cierta plata, ¿sí?, que la voy a utilizar para poner un negocio, para comprarme un auto, para lo que fuera, ¿sí? Pero después, ¿qué va a pasar? Esa plata en algún momento se termina. La plata se va a terminar, o a lo mejor la puedo hacer generarme más ingresos. Pero si a mí me faltan los dedos de la mano, si yo pierdo un ojo, si me quedo sordo, son cosas que nunca más las voy a poder recuperar, ¿sí? Entonces creo que tenemos que entrar por ese lado al trabajador. No lo recuperamos, yo ya quedo con una discapacidad, ¿sí? La plata va y viene. Entonces es preferible, ¿sí?, manejarnos de manera prudente y con moral, sobre todo. Entonces no hay que esperar a que aparezca esta manifestación temprana, hay que actuar siendo proactivo, ¿sí?, siendo preventivo. Ante la aparición, ¿se nos puede llegar a generar dudas? Por supuesto que se va a generar dudas, pero nosotros lo que hacemos es denunciar como corresponde, ¿sí?, y que la RT se encargue de investigar si realmente ese hecho, ese suceso, esa dolencia, esa manifestación realmente deriva del puesto de trabajo que está ocupando el trabajador, o ya viene desde afuera, ¿sí? La RT es la que va a determinar. Yo lo que hago es analizar el siniestro, ¿sí?, y obviamente, si tengo que volver a hacer una evaluación ergonómica, voy a volver a hacer esa evaluación ergonómica, ¿sí?, para sacarme las dudas. ¿Estamos? Ahora, si realmente la persona tiene esa, o sea, sucedió esta contingencia y se determina que hay una enfermedad laboral, por supuesto que uno puede volver a ese lugar de trabajo, y habrá que ver la forma en que se lo va a recalificar, ¿sí?, para reubicarlo en otro puesto donde no tenga riesgos de índole ergonómica que le puedan llegar a ocasionar que esa lesión que tiene se agrave con el tiempo, ¿sí? O sea que ahí es donde aparecen las recalificaciones y la reubicación laboral. ¿Estamos? No sé quién me había hecho la pregunta. Yo, profesor Flor. Bien, bueno. Bueno, quiero terminar con lo que son los criterios de exposición, para ya la próxima clase nosotros poder entrar en lo que es la resolución, ¿sí? Y poder hacer algún ejercicio en clase con la resolución. Bueno, posturas forzadas, ¿qué me dice a mí? Adoptar posturas forzadas, que sea obviamente de forma habitual,
¿sí? Donde yo tenga la extensión, la laterización, ¿sí? La flexión de lo que es el cuello, con rotaciones por supuesto, donde yo tenga movimientos que involucren levantar los brazos por arriba del hombro, donde tenga pronación y supinación, ¿sí? Donde haya rotaciones de lo que es el brazo, el antebrazo, ¿sí? Donde yo tenga flexión, extensión, desviación ocular y cubital, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la muñeca, ¿sí? Así, 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 así. Donde tenga flexión, extensión, laterización y rotación de lo que es el tronco, ¿sí? Rotación, flexión, extensión y lo que es la laterización. También me involucra todo lo que son los miembros inferiores, cuando hay tareas que se realizan en posición de rodilla o en posición de cuclilla, ¿sí? Y cargar las cargas, digamos esos pesos, esas cargas, esos objetos que son formas irregulares o que contienen algo adentro que no se puede mover, ¿sí? ¿Por qué? Porque tensiono todo el cuerpo, estoy cargando, y fíjense, cargo tensionado, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Lo primero que hago es levantar los hombros, ¿sí? Porque estoy cargando algo que no se puede volcar. Entonces lo primero que hago es llevarlo todo tensionado. Eso son posturas forzadas que me van a involucrar todo lo que es la tensión de miembros superiores, ¿sí? Y obviamente cuando el trabajador presenta, ¿sí? Trastornos musculoesqueléticos a raíz de esta exposición a estas posturas forzadas. Vibraciones, obviamente que yo tengo que hacer estudios de vibraciones para poder determinar si ese trabajador está expuesto o no a lo que son vibraciones mano-brazo, cuando por ejemplo está usando un martillo neumático, una perforadora, ¿sí? Algún tipo de herramienta manual que me transmita vibración. Entonces se hace un estudio de lo que es mano-brazo, ¿sí? Y después también tengo el estudio de vibraciones de cuerpo entero, que es por ejemplo cuando un trabajador desarrolla actividades arriba de algún vehículo, que puede ser un autoelevador, un tractor, un vehículo vial, ¿sí? Transporte público. Entonces, ¿qué se hace? Se hace ese estudio de vibraciones, que también lo voy a tomar como ergónomo para que me va a servir a mí, para meterlo dentro de mi informe final, ¿sí? Y si ese estudio de vibraciones supera lo que dice la resolución 295, estamos con un determinado problema para lo cual debemos corregir. A veces son muy fáciles de corregir este tipo de problemas de vibraciones. Si son de mano-brazo, se puede usar herramientas cuyos mangos sean antivibración, o se pueden usar guantes ergonómicos antivibración, implementando, por supuesto, todo lo que es la pausa en la jornada, y no estando una hora consecutiva, porque por más guante antivibración o mango antivibración, si estoy una hora percutando, lo mismo voy a tener, ¿sí? Digamos, una cierta exposición a las vibraciones manos-brazos. Y con respecto a los vehículos, siempre hay que fijarse primero la superficie, ¿sí? Por donde transitan. En el caso de los choferes de colectivo, los choferes de camión, imagínate que ellos transitan por superficie donde tenés baches, pozos y demás, obviamente imagínate, eso va saltando así terrible. Entonces ver cuál es la superficie por donde se transita. Después tengo que tener en cuenta la suspensión, ¿sí? Del vehículo, la suspensión del asiento, en lo posible que sea un asiento que sea ergonómico, ¿sí? Y también limitar la exposición, porque dentro de esa tabla 1 que tengo en el anexo 5 de la resolución 295, a mí me dice, ¿sí? Cuáles son, digamos, los niveles umbrales tolerables en función de la cantidad de horas que tiene ese trabajador. Entonces, limitando la cantidad de horas expuestos y usando estos criterios, ¿sí? Yo puedo hacer que la exposición disminuya, a la exposición a lo que son las vibraciones disminuya, ¿sí? A ver qué otra cosa tengo. El disconfort térmico, ¿sí? Que es donde voy a tener, por ejemplo, acá se usa la curva de confort de Fanger, donde obviamente se saca todo lo que es la temperatura operativa y la humedad ambiente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a determinar, de acuerdo, ¿sí? A esa temperatura operativa y a esa humedad relativa, lo que voy a hacer es determinar, ¿sí? Si el lugar está muy frío, si el lugar está frío, si hay una sensación, digamos, de confort, ¿sí? Si el lugar está caliente o si el lugar está demasiado caliente, ¿sí? Esto cómo se determina con esas mediciones de
carga térmica. Porque dentro de una oficina yo puedo determinarlo, ¿no es cierto?, con un termómetro que me mide temperatura y humedad, y es más fácil. Pero cuando estoy hablando de una zona fabril, o estoy hablando de tareas que se ejercen, ¿no es cierto?, al aire libre, yo necesito sí o sí poder hacerlo mediante la determinación de la temperatura del globo húmedo, ¿no es cierto?, y globo seco, el TGBH que se le llama, dentro de lo que es la determinación de carga térmica, ¿sí? Y el estrés de contacto, que sería el último de los factores de riesgo, que esto ya lo hemos hablado varias veces, que es cuando yo sostengo, ¿no es cierto?, por una determinada cantidad de tiempo, ¿sí?, algún tipo de herramienta con la palma de las manos, con los dedos, tensionando, ¿no es cierto?, haciendo fuerza, ¿sí?, o cuando tengo alguna parte de mi cuerpo que está apoyada, ¿sí?, por ejemplo, puede ser cuando yo apoyo sobre la mesa, lo que es la parte del antebrazo, entonces ahí, si ese canto, o sea, sobre ese canto que apoyo durante mucho tiempo, ¿sí?, ahí tengo un estrés de contacto con esa superficie. Ni hablar si ese canto, ¿no es cierto?, tiene algún tipo de arista o rebaba, y después, por ejemplo, usar algún tipo de herramienta donde yo esté dando golpes, por ejemplo. Todo eso es estrés de contacto, o sea que yo con la mano, con alguna parte del cuerpo, que puede ser las muñecas, pueden ser los antebrazos, pueden ser las axilas, el muslo, ¿sí?, alguna parte del segmento corporal, ay, ya se me está nublando el cerebro, que esté en contacto, ¿sí?, con algún, o que haga presión contra algún tipo de herramienta, o de canto, o de plano de trabajo, ¿sí?, me puede llegar a ocasionar, por ejemplo, algún tipo de tendinitis, ¿sí? Y obviamente que está contemplado dentro de lo que son los trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Bueno, ya faltan 10 minutitos, a ver, no sé qué tengo, bueno, lo que vamos a hacer en la próxima clase, voy a dejar de compartir esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer en la próxima clase, esperen que quiero ver, donde tenemos las... espérenme un minutito, 2 minutitos. Aquí estoy de nuevo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para la próxima clase? Vamos a ver las estrategias de prevención, vamos a ver algunas recomendaciones para lo que son tareas sedentes, tareas, ¿no es cierto?, en posición de pie, para lo que es levantar cargas, para el uso de herramientas manuales, y después vamos a entrar de lleno en lo que es la resolución 886, para que ustedes vean cómo se confecciona, en cuanto a los criterios que tenemos que tener en cuenta, y haremos si nos queda tiempo, vamos a hacer algún ejercicio ahí en clase, yo creo que sí nos va a quedar tiempo, para ver cómo vamos a confeccionar esa 886, ¿sí? Y después, ahí terminaría lo que es la unidad número 3, quiero ver, a ver, espérenme porque quiero ver bien el tema de el 6 del 10, que es unidad 1 y 2. 6 del 10, a ver a cuánto estamos. O sea que la semana que viene no, el 29 tendríamos la clase para cerrar unidad número 3, y la otra semana tendríamos nosotros el examen, ¿sí? El otro miércoles tendríamos el examen. Entonces, podríamos cerrar unidad número, espérenme un cachito, podríamos cerrar unidad número 3, ¿sí?,